Y este lunes se conoció una carta en la que los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia piden celeridad y transparencia en la elección de los proyectos productivos para que sean financiados con los recursos donados por sus gobiernos, que son cerca de 200 millones de dólares. El gobierno de Colombia respondió sobre los recursos donados para el posconflicto. La verdad es que ella tuvo una reunión con el presidente y le dijo al presidente que las dificultades para sacar adelante el proceso venían del Fondo Colombia en Paz, lo cual no era cierto porque la unidad todavía no trabajaba aquí. Estas son las declaraciones de la directora del Fondo Colombia en Paz tras la renuncia de Marcela Huertas, encargada de la Unidad Técnica de Colombia Sostenible, y que ocasionó dudas a los embajadores de Suiza, Suecia y Noruega por los manejos de los recursos internacionales en el posconflicto. Con estas dificultades de integración, el Gobierno Nacional toma la decisión de cambiar la coordinación. Los embajadores enviaron esta carta al Ministerio de Hacienda donde pedían explicación de la salida de Marcela Huertas. El gobierno respondió también con esta carta y afirmó que los recursos no están en riesgo. Este gobierno ha venido manejando y seguirá manejando con absoluta responsabilidad y transparencia todos aquellos fondos de cooperación destinados a las tareas del posconflicto. Quiero saludar a esta hora al senador Iván Cepeda, facilitador en los diálogos de paz. Gracias, senador, como siempre, por atendernos. Bienvenido a NTN 24. A ustedes muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto. No solo los ciudadanos, sino que también las instituciones colombianas, senador, tienen dudas sobre el destino de los recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz. Usted, que ha sido facilitador de todo el proceso de paz, ¿qué información maneja? ¿Se han malgastado estos recursos? Bueno, por supuesto que este es un asunto fundamental. Se trata de los recursos de cooperación internacional, fundamentalmente, destinados al proceso de paz, unos a la reincorporación de las personas que han dejado las armas, otros al funcionamiento de todo el sistema de verdad, justicia y reparación, y particularmente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Varios organismos internacionales y nacionales han formulado preguntas y en el caso colombiano hay investigaciones que están en curso. Una de ellas la realiza la Fiscalía General de la Nación. Hay la hipótesis de la existencia de carteles de contratistas que estarían tras los recursos de la paz y que estarían urdiendo una especie de plan o de método para lograr quedarse con parte de esos recursos. Por supuesto que ahí debe ser la autoridad penal la que con todo el peso de la ley pues contrarreste este tipo de situaciones. Embajadas como la Embajada de Noruega, la Embajada de Suecia y de Suiza han formulado preguntas sobre el por qué hay lentitud en el desembolso y además de eso la inversión de recursos que tienen que ver con la reincorporación. Y en la Jurisdicción Especial para la Paz se ha producido también una discusión y un debate sobre la manera en cómo se está estructurando la jurisdicción, especialmente desde el punto de vista locativo. Y por supuesto esas son dificultades que hay que superar, como lo decía, a partir en primer lugar de la investigación de los organismos de control disciplinarios y penales. Senador, un punto polémico, y usted lo sabe, en este proceso de paz siempre ha sido la justicia, y hay quienes no entienden que inició la JEP y los espacios desde donde se va a trabajar precisamente para buscar justicia no están listos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Un paso atrás? No, lo que yo considero es que estamos en un proceso que es un proceso que requiere mucho dinamismo. Hay que recordarle a las personas que nos están viendo que fue en el mes de diciembre pasado que el Congreso colombiano aprobó la ley estatutaria que creaba la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, estamos prácticamente a 4 meses de creado este sistema. Así que en 4 meses ya tenemos un edificio donde están los magistrados y sus salas. Se ha comenzado a atender a la ciudadanía, pero por supuesto hay deficiencias aún. Y yo creo que eso es propio de un proceso que, repito, es acelerado y que requiere muchísimas acciones, muchas de ellas muy complejas, para que pueda arrancar en forma y estabilizarse este sistema, que tendrá que atender ni más ni menos que a las víctimas de los hechos de violencia, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio que se han perpetrado en Colombia durante los últimos 50 años o más de 50 años.
concretamente 53 años. Así que es una tarea supremamente ambiciosa que requiere todos los esfuerzos del Estado y que esos esfuerzos, por supuesto, sean eficaces y con toda razón que vayan a excluir cualquier posibilidad de corrupción. Ahora, en medio de este mar de dudas, también renuncia el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa. Es un tema, senador, que se puede manejar y que al final no va a terminar afectando el funcionamiento de esta instancia tan importante como usted la dice. Bueno, como en toda institución hay cambios de funcionarios en determinados momentos. Hasta donde escuché los argumentos de la renuncia del secretario ejecutivo de la jurisdicción, tienen que ver con que él considera que ha cumplido un periodo en el que ha puesto a funcionar el andamiaje esencial de la jurisdicción desde el punto de vista técnico y locativo, pero hay también críticas a su labor, como ustedes lo mostraron en el reportaje con el que se abría esta entrevista, y pues esas circunstancias han dado lugar a esa renuncia, pero por supuesto en Colombia hay personas idóneas que pueden reemplazar también a este funcionario que cumplió una labor, repito, con críticas, pero que la ha cumplido hasta ahora. Otra polémica que surgió ayer, entrada la tarde o entrada la noche, senador, es que se conoció que su esposa, y le pregunto por qué tiene que ver con su familia, por supuesto, Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda, es asesora de la unidad de investigación de la JEP. Ella tiene méritos para estar allí, porque se habló ayer que decía, entre las críticas que había, era que era la cuota política de Cepeda en la JEP. ¿Usted qué responde, senador? Bueno, en el siglo XIX en Colombia las esposas tenían que pedirle permiso a sus maridos para ir a trabajar. Bueno, afortunadamente hoy en Colombia, en algunos hogares, no digo en todos, hemos superado ese tipo de patriarcalismo. Mi esposa es una figura pública, es una experta en temas de género y de lucha contra la violencia sexual. Fue asesora del gobierno y de la que era entonces guerrilla de las FARC en la mesa de conversaciones de paz, y es una persona con un amplio reconocimiento nacional e internacional en esta materia. Ha ocupado cargos públicos, incluso antes de que tuviéramos nuestra relación matrimonial, como por ejemplo el haber sido la defensora de los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo de Colombia. Así que nuestras carreras públicas son autónomas. Ella tiene un experticio que ha sido reconocido, repito, en muchos ámbitos y tiene todos los méritos para ocupar ese cargo. Por supuesto, yo tengo mis polémicas políticas y mis detractores, por supuesto, no van a vacilar en utilizar esto en medio de una campaña electoral que se está dando en Colombia. Aclarado el punto, senador. El senador Iván Cepeda no le consiguió este cargo a su esposa. Senador, se habla mucho ahora mismo en Colombia de un cártel. Bajo ninguna circunstancia, por supuesto. Claro. Se habla mucho en Colombia de un cártel de la paz. Usted lo hacía referencia luego de que Suecia, Suiza y Noruega, principales promotores y financistas de la paz, pidieran explicaciones por los recursos destinados a la etapa del posconflicto. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿El Estado colombiano tal vez se descuidó en la vigilancia, en la transparencia? Yo creo que es claro que hay una gran diferencia entre la burocracia y la lentitud para ejecutar unos recursos y la corrupción. Y es posible que se presenten ambas cosas en este caso. Una es competencia, repito, de los órganos de control y de investigación que hasta ahora están dando pasos en este sentido. Y otro es el problema de la lentitud para evacuar y para, como lo decía, ejecutar unos recursos. La carta a la que usted ha hecho mención de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza tiene que ver fundamentalmente con una pregunta por la eficacia en la ejecución de los recursos. No hay allí ningún señalamiento de corrupción, aunque repito, eso tampoco es descartable. Así que es temprano para hablar de carteles de la paz, etcétera, etcétera, y menos con ese apelativo que están usando los enemigos del proceso de paz, que es profundamente dañino, por supuesto, pero hay que hacer las investigaciones, hay que cuidar los recursos que van destinados a la posibilidad de que la paz sea sostenible en Colombia. Ojalá que así sea. Son exactamente las 4:31 minutos de la tarde en Bogotá, en Colombia. Nos acompañó el senador Iván Cepeda. Senador, quiero desearle mucho éxito con su salud, que se recupere pronto y recuerde que aquí en NTN 24 siempre vamos a desearle lo mejor. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por esta entrevista, muy gentiles por esta conversación.